Cabildo Abierto entregó ayer a la Asamblea General del Poder Legislativo más de 322.000 firmas para llevar a plebiscito su proyecto contra la usura y por una deuda justa. La campaña fue lanzada en agosto de 2023 con la intención de que la consulta ciudadana se convocara junto con las elecciones nacionales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. La cantidad de firmas necesarias equivale al 10% del padrón electoral, o sea, unas 276.000. Los promotores de la iniciativa pretendían superar con cierta holgura esa cifra, dado el número de rúbricas que, por diversos motivos, suele descartar la Corte Electoral. Por eso, Cabildo Abierto optó por dejar pasar el plazo inicial y continuar con la recolección. Ahora aspira a someter la papeleta a consulta el 11 de mayo de 2025, día en que tendrán lugar los comicios departamentales y municipales. Mientras tanto, los liderados por Guido Manini Ríos se enfocan en el último tramo de la campaña hacia las elecciones de finales de mes, presentándose como una alternativa a los modelos que proponen el Frente Amplio, pero incluso el Partido Nacional y el Partido Colorado. Vamos a conversar de todos estos temas a partir de este momento con el senador cabildante Guillermo Domenech. Senador Domenech, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, el gusto es mío. Un placer estar con ustedes. Una primera consulta. A ver, ustedes presentaron ayer exactamente estas 322.928 firmas. Esta fue una campaña impulsada por Cabildo Abierto, pero también participaron representantes de otros partidos y de organizaciones sociales, ¿no? ¿Era un desafío particular para Cabildo Abierto concretar una iniciativa que requiere tanto esfuerzo, tanto músculo? Bueno, la verdad que tenemos que reconocer que nos acompañaron algunas personas que no son de Cabildo Abierto, como el diputado Vega del PERI, la diputada Núñez del Partido Nacional, 4 o 5 personas que no pertenecen a Cabildo Abierto, pero que comprendieron la importancia de la iniciativa, ¿no? Y para nosotros obviamente que fue un gran desafío porque, bueno, somos un partido nuevo, con una estructura relativamente pequeña, pero afortunadamente muy fuerte, con gente en todo el país que levanta las banderas de Cabildo Abierto y que se prestó a salir a juntar firmas. Bueno, incluso le voy a decir que yo estuve presente en muchísimas ferias en Montevideo y en el interior recogiendo firmas, y bueno, fue una experiencia gratificante porque realmente es muy, muy lindo ver cuando la gente comprende que se está trabajando en función de sus intereses, no de sus reales intereses, ¿no? Y mucha gente se acercaba a nosotros y nos decía, mire, nosotros no somos de Cabildo, pero vamos a firmar porque nos parece muy buena esta iniciativa, es un problema real que está sufriendo mucha gente, y bueno, y eso yo creo que fue muy gratificante para nosotros, ¿no? Ya hemos abordado obviamente aquí en el programa en varias oportunidades el contenido de la papeleta, ¿no? Pero básicamente, a ver, repasemos algunos números para dimensionar también el problema que ustedes señalan hay y por qué los motivó entonces esta campaña. En nuestro país hay 980.000 personas que figuran en el clearing de informes con incumplimientos en el pago de sus créditos contraídos. Es una cifra que fue brindada en 2022 en el Parlamento por la empresa Equifax, que es la dueña de la base de datos del clearing y gestiona el sistema. Y además, según informó el Banco Central, el año pasado había casi 700.000 deudores considerados irrecuperables, ¿no? En categoría 5, o sea, casos de clara evidencia de incobrabilidad. Ustedes sostienen que gran parte de este problema se debe a una ley que data del 2007, ¿no? La 18.212, que estableció los topes máximos de interés que los prestamistas pueden cobrar. ¿Podría desarrollar brevemente este punto? Bueno, mire, en el Uruguay desde hace muchísimos años hubo leyes que le pusieron un tope a los intereses. En 1915 se aprobó la ley 5.180, que estableció un interés máximo del 12% o 14%, según los préstamos fueran prendarios o hipotecarios. Esta ley estuvo vigente hasta 1972, que se dictó el decreto, la ley 14.095, que autorizó al Banco Central a fijar las tasas de interés. Y en función de esa ley, poco tiempo después,
se dictó un decreto estableciendo que el interés máximo a cobrar por operaciones de préstamo sería de un 24% anual. Y a ello se le podía sumar hasta un 10% por concepto de comisiones y gastos. Esta ley estuvo vigente hasta que en el 2007 se aprobó la ley 18.212, que cambió las reglas del juego y señaló que la usura solo se cometía cuando se excedían determinados porcentajes las tasas medias de interés. ¿Y cuáles son las tasas medias de interés? Bueno, son las tasas medias que las instituciones financieras le comunican al Banco Central. En definitiva, son estas las que, según su leal saber y entender, fijan las tasas de interés. Y ese es el problema que está en la base de todo este tema, ¿no? Por eso es que nosotros proponemos que, por ley aprobada por 2/3 de cada Cámara, se apruebe un límite a las tasas de interés y temporariamente fijamos la tasa de interés máxima cobrables en un 30% efectivo anual. Ahí está, eso es otro de los puntos que establece la papeleta, ¿verdad? O claro, sea, ustedes establecen cómo se fijaría, en caso de aprobarse el plebiscito, la nueva tasa máxima de interés, con un requerimiento alto, dice usted, 2/3 de las cámaras, y por otro lado también, entonces, esto que señalaba recién, ¿no? Claro, porque como dicen los paisanos, hay que encontrar cuál es la madre del borrego, ¿no? Y la madre del borrego es precisamente las altísimas tasas de interés que se cobran en el Uruguay, que en cualquier lugar del mundo serían consideradas usurarias, pero que en el Uruguay son legales, ¿no? Entonces, si no atendemos el problema de las tasas de interés, lo que estamos haciendo es darle una aspirina al enfermo, al enfermo terminal, ¿no? Otra parte de la papeleta sí hace referencia a la refinanciación, ¿verdad?, de deudas que ya estén vigentes, que las personas ya tengan contraídas, y establece, bueno, cómo se podría arreglar, convenir un pago, ¿verdad? Pero ahí sí hay otro punto que capaz que tuvo novedades, ¿verdad?, en estos últimos meses, que tiene que ver con esta propuesta lanzada por los bancos privados y el Banco República, promovida, entre otras cosas, por el Banco Central y las administradoras de crédito, que plantearon este programa voluntario de reestructuración de deudas, ¿verdad?, que condonó, deudas chicas, que fueran menores a 5.000 pesos, y habilitó, por otro lado, la reestructuración para los montos de hasta 100.000 pesos en condiciones excepcionales, ¿no? En condiciones que ellos aseguran son muy favorables. Es una iniciativa que está corriendo hasta el 15 de noviembre próximo y que busca beneficiar a unos 780.000 uruguayos. ¿Cómo evalúan esta medida? ¿No invalida de alguna manera la propuesta de ustedes? ¿Sigue teniendo vigencia el plebiscito? No, porque nosotros lo que estamos proponiendo es una refinanciación de obligaciones que hasta el 18 de julio del 2023 tuvieran un monto inferior a las 200.000 UI. O sea que pretendemos un monto más elevado. Pero además, le repito, ¿no? Acá hay que atender las causas de fondo. La causa de fondo es el tema de las tasas de interés, ¿no? Si no resolvemos el tema de las tasas de interés, lo que estamos es poniéndole una cataplasma al enfermo que seguramente no lo va a curar, ¿no? En el Uruguay... Para usted sigue teniendo vigencia por eso, sobre todo, porque, digamos, el principal punto es eso, atacar la cuestión de fondo, dice. Y además, además estamos atacando un problema que es el del Uruguay caro. ¿Por qué el Uruguay es caro? Bueno, entre otras cosas, precisamente por estas altísimas tasas de interés que determinan, como lo ha calculado alguna consultora, que en el Uruguay hay una masa salarial de aproximadamente 19.000 millones de dólares, y de esos 19.000 millones de dólares, prácticamente algo más de un cuarto, unos 5.000 millones de dólares, se dedican al pago de la amortización e intereses de préstamos de consumo. Prácticamente se calcula que un 56% de los ingresos de los uruguayos se dedican al pago de estos conceptos, ¿no?
Y bueno, ese es uno de los temas que tenemos que atacar, ¿no? Porque en definitiva, si el Uruguay es caro, también se debe en gran medida a lo elevado de las tasas de interés que se cobran, ¿no? Yendo a ese punto, a ver, y para mencionar algunas de las cuestiones que quedan establecidas con este tema, ¿no? Lo que tiene que ver con esta reforma constitucional que ustedes buscan. El planteo de reforma como tal es resistido, ¿verdad? Por buena parte del oficialismo, por ejemplo, que no los acompañó por la vía legal, digamos, y tampoco cuando promovieron esta campaña de recolección de firmas, pero es resistido también por la oposición y obviamente por el sistema financiero. Y en varios de estos actores lo que entienden es que se generaría en realidad de aprobarse, de llevarse a cabo una iniciativa, efectivamente, como las que ustedes están planteando, se generaría una retracción del mercado de créditos, o sea, menos préstamos, porque sería menos rentable también el financiamiento, ¿verdad? El prestar. De hecho, hay algunos políticos y economistas que advierten que de esa forma mucha gente, en realidad, lo que va a pasar es que va a terminar cayendo en créditos informales, ¿no? A tasas más altas y con menos garantías para los consumidores. Por ejemplo, los llamados, estos préstamos gota a gota, ¿no? Con deudas que se terminan cobrando por métodos hasta violentos. ¿Cómo ven ese punto ustedes? ¿Qué responden a este argumento, que es uno de los principales que se ha manejado? Yo lo que le diría que en el año 2023 el sistema financiero tuvo ganancias por 1.200 millones de dólares. De esos 1.200 millones de dólares se calcula que un 56%, como yo le dije anteriormente, corresponde a ganancias que generan los intereses de los préstamos de consumo. Bueno, realmente parece muy exagerado que un sector de la economía nacional debe ser el único sector que tuvo ganancias de esa entidad, ¿no? Y eso se basa precisamente en el sacrificio que hacen muchísimos uruguayos para poder amortizar sus préstamos y estar al día con los mismos, ¿no? Pero ustedes tienen un monto, por ejemplo, ¿tienen estimado de cuánto sería razonable establecer la tasa de interés, esa que buscan establecer a través de esa mayoría especial? Miren, yo le estaba citando un antecedente histórico que en su momento el Banco Central estableció que la tasa máxima de interés debía ser del 24%, más un 10% podía cobrarse por comisiones, y nosotros establecimos primariamente un 30%, pero si esa no fuera la tasa óptima, nosotros prevemos esa válvula de escape de que por ley aprobada por 2/3 de cada cámara se pueda fijar otra tasa. Acá la alternativa es clara: o nos alineamos a los intereses de las financieras o nos alineamos a los intereses generales de los uruguayos. Claro, poderoso caballero es don dinero, y yo reconozco que hay grandes intereses a defender por algunos sectores políticos, pero bueno, o nos comprometemos con la gente, porque hay muchos partidos políticos que hablan de su compromiso con los más humildes, de su compromiso con los trabajadores, etcétera, etcétera. Yo nunca vi al PIT-CNT hacer un paro, por ejemplo, para reclamar por este abuso sistemático que han sufrido nuestros trabajadores, que han sido expoliados permanentemente por las financieras, cuyos bolsillos han sido estrujados, y no ha conmovido ni al PIT-CNT, ni al Frente Amplio, y tampoco a los partidos tradicionales, todos ellos asociados en su protección a los intereses de la financiera. ¿Por qué dice eso, que están asociados a los intereses de la financiera? ¿Qué quiere decir con eso? Que respaldan los intereses de la financiera, ¿no? Sí, pero le está atribuyendo otro tipo de... Nosotros presentamos en su momento un proyecto de ley que fue redactado por la doctora Dora Zafir, intervino el doctor Williman, el escribano Blegio, fue aprobado en comisión por unanimidad, y bueno, cuando fue al plenario, cosa que yo creo que no sucedió nunca en esta legislatura, se levantaron voces del Frente Amplio y del Partido Nacional oponiéndose al proyecto que sus representantes habían votado en la comisión. Bueno, y de ahí en más no conseguimos que el sistema político aprobara una ley que resolviera el tema. Bueno, entonces no quedó otra alternativa que llamar a los compatriotas y decirles:
bueno, pronúnciese ustedes sobre que quieren que esta situación perdure en el tiempo o quieren resolverla. Y eso es lo que estamos llamando a la gente para que asuma la responsabilidad de decidir sobre su destino y particularmente sobre su destino económico en un país que todo el mundo se queja de que es caro, pero no queremos atacar las causas de esa situación de carestía que vive el Uruguay y que nos pone fuera de competencia en muchísimos aspectos, ¿no? Ujú. Y bueno, frente a esa indiferencia del sistema político que prefiere perder el tiempo hablando, yo qué sé, sobre si Carrera debió no ser atendido en el hospital policial y si Orsi es balbuciante y si Delgado es heredero del poder y si Ojeda hace gimnasia. Bueno, nosotros preferimos hablar de estos temas que son los temas reales que sufren los uruguayos y que nosotros entendemos que hay que resolver, ¿no? Y la verdad que, bueno, nos acompañaron 350.000 personas. Bueno, algunas aportaron datos equivocados o se equivocaron con el número de credencial, etcétera, y prácticamente descartamos 25.000 firmas, Ujú. porque queremos además evitarle a la Corte que tenga un arduo trabajo de descartar firmas, como ha sucedido en otras ocasiones, y que los uruguayos en definitiva sean los que decidan, ¿no? Porque acá todos hablamos del pueblo y de las decisiones populares y repetimos la gloriosa frase del prócer de que mi autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana, pero después resulta que hay muchos partidos políticos que les importa un pito lo que piensa la gente y lo que sufre la gente. Y eso está clarísimo en este tema, como está en otros temas, el tema de la droga, estamos con la marihuana recreativa que aprobó el Frente Amplio, y Pero bueno, y esta coalición republicana y hasta el secretario de la Junta de la Droga, lo que nos hablan es de una reducción de daños en vez de echar marcha atrás con una medida que fue absolutamente nociva para la salud física y mental de los uruguayos. antes de Diga. entrar en ese tema, Domenech, que a usted le interesa y que a Cabildo lo ha planteado con mucho énfasis, quería preguntarle, a ver, usted señala y pone énfasis en que están planteando y que están atendiendo las verdaderas necesidades de la gente. Sin embargo, a ver, las encuestas de opinión pública están mostrando a Cabildo Abierto con una intención de voto de entre 3-4%, o sea, bastante más lejos de lo que obtuvo en 2019, ¿no? Que fue 11%. ¿Por qué entiende usted entonces que eso no se está reflejando? Esa inquietud, esas inquietudes, esos problemas de la gente que ustedes están buscando solucionar, no se están reflejando en un mayor caudal de votos para Cabildo Abierto. Bueno, porque precisamente nos hemos enfrentado a esos intereses que manejan sumas de dinero muy importantes, la publicidad es muy costosa, Cabildo Abierto es un partido pobre que no tiene medios económicos como para competir en materia publicitaria con otros partidos, y bueno, que la publicidad genera opinión no cabe ninguna duda. Y por otro lado, le voy a ser franco que soy muy crítico de las encuestas, porque muchas veces las encuestas están dirigidas a crear opinión, porque en definitiva el ser humano quiere estar con el que gana y no con el que pierde. Entonces, dar índices negativos de un partido político contribuye a disminuirlo en la consideración popular, y dar índices positivos, bueno, a veces somos un poco exitistas y queremos estar con el que gana. Siempre es más agradable estar con el que gana que con el que pierde. Pero en este proceso usted igual, más allá de esto que señala, no hace ninguna autocrítica, digamos, de parte de Cabildo Abierto de por qué aparece, o por lo menos podría estar tan lejos de lo que fueron aquellas cifras de 2019. Bueno, mire, obviamente que habremos cometido errores también, pero yo le soy franco, creo que el efecto publicitario es muy notorio. Hay un candidato presidencial que no tiene ninguna experiencia de nada, que no propone absolutamente nada, y cuando habla de salud mental, bienestar animal y medio ambiente, jamás propuso nada respecto a esas cosas, y todos estos temas fueron objeto de proyectos de ley o iniciativas de Cabildo Abierto, ¿no? Entonces,
A veces a la gente se le engaña con la publicidad. Pero no es subestimar un poco también la opinión de la ciudadanía o el razonamiento y la elección de la ciudadanía, decir eso de que solo por le está llegando o puede estar teniendo buena intención de voto. Es muy difícil resistir el bombardeo de la publicidad masiva, y eso ya lo conocía Goebbels, así que yo creo que está fuera de discusión ese tema, ¿no? Para usted está pesando eso, efectivamente es para la publicidad. Es decisivo, ¿no? Y si no, ¿por qué se gasta tanto dinero en publicidad cuando en la televisión el minuto sale 50.000 pesos? ¿Por qué se gasta? La gente tiene que observar las millonadas de dinero que se gastan en publicidad. Lo gastan porque sí, es un capricho de los partidos políticos, son tontos los publicistas que determinan ese bombardeo publicitario. No tenemos claro de que hay un candidato que es pura publicidad y que esa publicidad además le arroja en las encuestas un resultado positivo. Bueno, creo que para mí está fuera de discusión eso. Pero con esa crítica que usted hace y con ese posicionamiento a lo que son incluso los propios partidos del oficialismo, con lo que señala, ¿no? Que han estado al servicio o priorizando los intereses de las financieras, decía recién. De las financieras y de las forestales, porque mire, el Frente Amplio que critica tanto la concentración de la riqueza es el principal responsable de que en el Uruguay haya empresas forestales multinacionales que tienen más de 300.000 hectáreas. Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando era joven, de varias décadas atrás, que se criticaba a Gallinar porque tenía 20.000 hectáreas. Bueno, el Frente Amplio es el responsable de la mayor concentración de la propiedad de la tierra en la historia del siglo XX y del siglo XXI de la Pero ahí yo le pregunto, yo lo decía, que usted critique al Frente Amplio siendo de partidos distintos me parece razonable. Ahora, lo que dice respecto a la crítica que le hace a los propios partidos con los que ustedes integran la coalición. Los partidos tradicionales continuaron en los aspectos económicos y sociales las mismas políticas del Frente Amplio. La marihuana recreativa la trajo el Frente Amplio y la mantuvo el Partido Nacional y el Partido Colorado. Y ahí no está, entonces, al entender de ustedes, no está... Perdóneme, sí, porque esto es muy importante, promoviendo incluso la liberación del comercio de sustancias estupefacientes de mayor poder dopante. Eso está en las bases programáticas del Frente Amplio y lo ha sostenido públicamente el doctor Radio en televisión, ¿no? El Uruguay o cambia la pisada o vamos muy mal. Nosotros hemos dicho, en el Uruguay mueren más compatriotas que los que nacen. Eso habla, porque nos preocupamos mucho del bienestar animal, pero no nos preocupamos mucho del bienestar humano. En ese sentido le tengo que dar la derecha al doctor Ney Castillo, que ha puesto el acento en ese tema. Tenemos que preocuparnos de que en Uruguay nazcan más niños, porque los viejos nos vamos a morir y el Uruguay va a ser un gran vacío demográfico, ¿no? Y estas políticas las inició el Frente Amplio y continuaron durante estos años de coalición republicana. No tengo empacho en decirlo, a pesar de la oposición de Cabildo Abierto, que ha sido, sí, la piedra en el zapato, el partido molesto. ¿Cómo nos vamos a molestar cuando vemos que se está destruyendo al país? Hacemos una pausa y enseguida le pregunto por qué, siendo tan crítico entonces del actual oficialismo, digamos, y de lo que han determinado algunos partidos socios de la coalición, ¿por qué se mantienen hoy en día en la coalición de gobierno y qué puede pasar a futuro? A ver si pueden llegar a rever esa posibilidad. Encantado, le doy mi explicación. Cabildo Abierto presentó ayer ante el Parlamento más de 322 firmas para llevar a plebiscito en mayo, junto con las elecciones departamentales y municipales, su proyecto denominado Contra la Usura y por una deuda justa. Por otro lado, mientras se aguarda que la Corte comience a verificar las firmas, los liderados por Guido Menini Ríos se enfocan en el último tramo de la campaña hacia las elecciones del 27 de octubre, presentándose como una alternativa a los modelos que proponen el Frente Amplio, pero también el propio Partido Nacional y Partido Colorado, sus compañeros de la coalición.
De estos temas estamos conversando hoy aquí en Perspectiva con el senador Guillermo Domenech. Senador de Cabildo Abierto y uno de los fundadores del partido liderado por Guido Manini Ríos. Domenech, nos quedaba ahí picando la pregunta esta que yo le señalaba, ¿no? ¿Por qué, siendo tan crítico, ustedes hasta el día de hoy se mantienen dentro de la coalición de gobierno? Bueno, primero le quiero agregar una cosita más, porque lo que nos sucede a nivel de los simples habitantes de la República Oriental del Uruguay le sucede a los países, ¿no? El Uruguay tiene una deuda externa creciente, ¿no? Que creció exponencialmente durante el gobierno del Frente Amplio y ha seguido creciendo durante este gobierno donde el Partido Nacional asumió la responsabilidad de la conducción económica, ¿no? Y si tiene alguna duda de cómo se ha manejado la deuda externa, digamos que las mismas personas que manejaron la deuda externa durante el gobierno del Frente Amplio las manejan durante este gobierno, ¿no? O sea, ustedes también están en desacuerdo con la conducción económica. En ese aspecto sí, claro que sí, claro que sí. ¿A usted le parece que un país puede endeudarse todos los años en 3.000, 4.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que pagamos de amortización e intereses? Hoy el colonialismo tiene otra cara, ya no se desembarca ni con carabelas, ni con los marines, ni con nada que se le parece, sino que se le ocupa económicamente, ¿no? Pero usted me hace una pregunta muy importante, y usted me pregunta por qué nosotros estamos en coalición con el Partido Nacional y el Partido Colorado. Bueno, porque tampoco nosotros nos vamos a olvidar quiénes en la década del 60 y del 70 sumieron al país en un baño de sangre, porque acá se habla mucho de los desaparecidos del gobierno militar, pero no se habla nada de los muertos por la guerrilla en los años 60 y 70. Fueron también alrededor de 100 personas. Nadie habla de Pascasio Báez, nadie habla de Morato Mararo, nadie habla de Jaime Orosa García, nadie habla de Pascual Guirén, nadie habla de Hilda Quirino y le podría... Pero ahí me está haciendo referencia a cuestiones del pasado. Yo digo de por qué ustedes hoy se mantienen con el Partido Nacional y el Partido Colorado teniendo las discrepancias que tienen, ¿no? Ese pasado está presente y indudablemente... Pero podrían mantenerse independientes, ¿no? Por fuera de la coalición, pero sin acompañar al Frente Amplio. Si me deja terminar, voy a explicar. Indudablemente el Partido Nacional y el Partido Colorado tienen credenciales democráticas que no tiene el Frente Amplio, ¿no? Porque en el Frente Amplio hoy predomina una fuerza que fue la que llevó al Uruguay a un baño de sangre, ¿no? Porque ahí está el MLN y está el Partido Comunista, que según declaraciones del propio Valenti tenía más armas que el MLN, ¿no? Y yo me pregunto, ¿para qué quiere un partido político armas en el siglo XX? Pero ¿por qué usted me contesta esto cuando yo le pregunto por qué se mantienen junto con la coalición de gobierno y no han optado por un camino independiente, digamos, sin mejores credenciales democráticas que tienen los partidos tradicionales? Esa es la razón. Y la otra razón es que nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley que cuando llegaron a la comisión resulta que se presentaron proyectos de ley similares tratándose de montar en nuestra iniciativa y los votamos. ¿Sabe por qué los votamos? Porque somos un partido que actúa con miras altas, con intereses, con un interés patriótico de que los uruguayos tengamos un país bien gobernado, o por lo menos un país gobernable, ¿no? Y esa es la razón por la que yo en lo personal estoy en esta coalición republicana, porque considero que es bueno para el país tener un gobierno con estabilidad. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo con muchísimas de las medidas adoptadas durante este gobierno que nosotros integramos en la coalición republicana. ¿Dan por seguro que integrarán una nueva coalición como la actual, luego de octubre? Y bueno, eso habrá que verlo. Yo después de octubre se lo comento. ¿Pero de qué depende un poco?
Y bueno, depende de las conversaciones que tengamos, ¿no? Yo le soy franco, yo entro en coalición con cualquier partido que me diga que va a bajar las tasas de interés, con cualquier partido que me diga que va a echar marcha atrás con esto de la marihuana recreativa, que vamos a tener una política de drogas distinta que disuada a los jóvenes del uso y consumo de drogas. Bueno, que tenga una posición de estímulo a la pequeña y mediana empresa, porque acá le damos exoneraciones impositivas a las grandes empresas y si son extranjeras mejor, pero nos olvidamos que los que bancan el presupuesto son los pequeños empresarios, el que tiene el tallercito de tornería, de chapa y pintura, la carpintería, la mercería o la tienda de la esquina. Ese es el 85% del trabajo nacional, y a eso no le damos ninguna exoneración. Y le tiramos alguna migaja de vez en cuando y nos conformamos con eso. Pero las empresas extranjeras cuando vienen nos piden exoneraciones de contribución, de primaria, de IRAE, de lo que venga. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que el empresariado nacional trabaja en condiciones objetivas mucho peores que las empresas extranjeras a las que le promovemos su instalación en el país, haciéndole pesar a la empresa nacional todo el costo del presupuesto. Teniendo en cuenta eso que... Es una situación de una injusticia flagrante. ¿No? Usted dice, yo apoyaría una coalición de gobierno con cualquier partido y empieza a enumerar. Ahí cuando uno ve parece difícil, ¿no? Que se cumplan todas esas condiciones. Teniendo presente ese escenario, ¿no sería de esperar que Cabildo Abierto o por qué no Cabildo Abierto manteniéndose como un independiente dentro de un próximo periodo de gobierno y votando, según cual sea la conformación en el Parlamento, una iniciativa que acompañe de un lado y del otro, digamos? Bueno, ¿O ese para usted es un escenario inviable? No, yo le diría que a mi modesto leal y saber y entender, pero eso lo va a decidir Cabildo Abierto, no lo voy a decidir yo, que soy nada más que un senador de Cabildo Abierto, que vaya a saber si estoy en el próximo Senado de Cabildo, lo va a decidir Cabildo. Si usted me lo plantea así, yo le diría que es la opción por la que yo me inclinaría, pero eso es una opción personal, no es la opción de Cabildo. ¿No lo ha analizado a la interna Cabildo todavía? Bueno, lo hemos discutido en alguna oportunidad, pero no ha habido resolución sobre el tema. La resolución de Cabildo fue integrar la coalición republicana. Bueno, veremos lo que se resuelve en un futuro, ¿no? ¿Cuál es el clima interno hoy por hoy en Cabildo Abierto? Se lo pregunto porque, a ver, por ejemplo, en el Congreso que se realizó en el mes de julio hubo un ambiente que se había definido como caliente por momentos, ¿no? Algunos silbidos y abucheos. En el día de ayer, usted sabe que hay 4 listas al Senado en Cabildo Abierto. Sí. Integramos un sublema con una de ellas. Yo tengo una óptima relación con Irene Moreira, que es la que patrocina otra de las listas. Sí, a ver, ahí si me permite hacer una lista, digamos. Déjeme terminar. Y en el día de ayer, cuando presentamos las firmas en el Palacio Legislativo, fue Raúl Lozano, al que yo considero un amigo y por el cual tengo un gran aprecio personal, nos estrechamos en un abrazo y él, bueno, encabeza otra lista al Senado, así que yo le diría que el relacionamiento es óptimo entre los distintos candidatos. Lo que nos parece bueno es que sean los cabildantes que decidan qué senador tiene que acompañar a Guido Manini, ¿no? De esas listas que usted enumeró, a ver, hay una que es una agrupación que es Todos con Manini, donde figura la senadora Irene Moreira y varios diputados. Está la lista que usted lidera, que se llama Columna Lealtad y Unidad, y también está el Espacio de los Pueblos Libres, ¿no? Que encabeza Edmundo Rada. Está adelante, que integrada por varios de los diputados, con agrupación nacional con la cual nosotros tenemos un sublema común. Hay 3 de las listas que llevan como titular al Senado, en primer lugar a Guido Manini Ríos, y Exacto. Después está la otra que lleva a Eduardo Radaelli, ¿no? No, a Raúl Lozano. A Raúl Lozano, perdón, como encabezando justamente la Cámara Alta y Radaelli en la Cámara Baja. ¿Hay coordinación entre todos los sectores dentro de Cabildo?
Bueno, sí, obviamente que le existe, tenemos el nuevo candidato a la presidencia, lo que pasa que es bueno que, dado el crecimiento que ha tenido Cabildo, yo creo, en su organización y en su militancia, etcétera, que los cabildantes se expresen sobre sus preferencias, sobre quién tiene que acompañar a Guido en el Senado, ¿no? Ujú. Para usted eso es clave y es importante para las elecciones de octubre. Es parte de lo que se juegan entonces como partido también en octubre. Es bueno que haya competencia y es bueno que haya democracia interna, ¿no? Y que quiera candidatearse, que se candidate. Mm. Para finalizar, se ha señalado por parte de distintos actores políticos y de distintos partidos, incluso actores de distintos partidos, que la campaña está costando que entusiasme a la gente, que está aprendiendo poco, digamos. ¿Usted tiene el mismo diagnóstico, comparte, ha evaluado por qué puede estar dándose eso? Bueno, existe eh, existe desde hace muchísimo tiempo una prédica antipolítica, ¿no? Que yo no comparto, porque creo que uno tiene que asumir la responsabilidad de tener posición y de tratar de incidir sobre el destino del país, que es una nave que nos conduce a todos, ¿no? Yo creo que obedece un poco a eso, ¿no? Y a que vivimos un mundo un poco irreal de la comunicación electrónica, en que la gente usted la ve ensimismada en lo que le comunica el celular, en los restaurantes, en los bares, etcétera, y a veces no nos enfocamos en nuestros reales intereses, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad que tenemos lo que hacemos política, de tratar de que la gente piense sobre los problemas concretos que vivimos y y trate de visualizar la solución que le encuentra, ¿no? A veces vivimos un poco, yo diría, enceguecidos por los fuegos artificiales de la política y no por lo que es esencial, que son algunos de estos temas que estuvimos hablando, algunos de ellos muy al pasar, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que son los temas de fondo, ¿no? Senador Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. El agradecido soy yo de haberme permitido dar mi opinión en un programa que tiene tanta audiencia y tanto prestigio como es En Perspectiva. Muchas gracias, que pase bien.